El otro día oí una frase que me llamó mucho la atención. La frase era: lo que no son cuentas son cuentos. Esta frase parece que la dijo el presidente del Banco de Santander, Emilio Botín. Y es una frase que yo creo que es muy sintomática de muchas de las cosas que pasan en las empresas. Todo tiene que ser medible, todo tiene que ser cuantificable, todo tiene que estar en una hoja de Excel. Pero no todo puede ser pasado en una hoja de Excel. La cultura de un grupo, pongamos por ejemplo. Aquello que hace que un grupo se entienda de una manera, actúe de una manera. ¿Eso se puede pasar a una hoja de Excel? ¿Qué valor le dan al cliente versus qué valor le dan a los resultados? ¿Qué valor le dan a la relación con los compañeros frente al individualismo? ¿Qué valor le dan a cumplir con la norma frente a ser innovador? Todas esas cuestiones son culturales, y la cultura no se transmite en una hoja de Excel. La cultura se transmite con cuentos. Las organizaciones están llenas de cuentos, todos los grupos humanos, las familias, los países, todos están llenos de cuentos. Porque en los cuentos nosotros transmitimos a los demás lo que valoramos. Voy a poner un ejemplo. Yo podría contar la historia de una empresa donde el gerente, cuando vio que la empresa crecía, fue a sus trabajadores y les dijo: quiero que forméis un sindicato. Eso es un cuento, un cuento real en este caso, pero en ese cuento real se transmiten muchos valores. La importancia que ese gerente daba al hecho de tener la opinión de sus trabajadores, como ante la imposibilidad de manejar el crecimiento de las personas que había en su organización, él pidió que se institucionalizase un sindicato. La relación que tiene esa gerencia con ese sindicato es totalmente distinta a otra empresa donde, por ejemplo, te cuentan el cuento de que el gerente está dividiendo la empresa en varias instituciones legales distintas con el fin justamente de que los trabajadores no se puedan agrupar en un sindicato porque no llegan al mínimo de personas en las que la ley obliga a hacerlo. Son dos cuentos que transmiten dos culturas de relaciones entre la autoridad directiva de la empresa y sus trabajadores, dos cuentos sobre dos formas de vincularse entre sindicatos y ejecutivos. Esos dos cuentos crean realidades totalmente distintas, posturas distintas, y probablemente generan un número de huelgas muy distinto en una empresa que la otra. Por lo tanto, la cultura, el propósito, lo intangible que hace que una organización sea lo que es y enfrente los problemas como lo enfrente, no está en cuentas, no está en hojas de Excel, está en los cuentos que la gente cuenta, en lo que la gente se cuenta en la máquina de café, en lo que los jefes cuentan a sus equipos, en lo que los directivos cuentan a la prensa, cuentan a la comunidad. Así que, efectivamente, lo que no son cuentas son cuentos, pero las cuentas son tremendamente importantes cuando estamos hablando de gestión, y los cuentos son tremendamente importantes cuando hablamos de cambio, de cultura, de generación de propósito, de personas. Muchas gracias y espero que nos veamos en el próximo capítulo.